Polonia y los países bálticos están listos para atacar San Petersburgo. Planes secretos, negociaciones ocultas y una amenaza sobre la que los medios de comunicación guardan silencio. ¿Qué hay detrás de esta inesperada declaración del antiguo jefe del Estado Mayor polaco? En este vídeo revelaremos detalles impactantes de por qué Rusia puede convertirse en un objetivo en un futuro próximo, y cómo dos palabras de Vladimir Putin enfurecieron a todo Occidente. Permanezca atento, ahora mismo descubrirá en qué punto se encuentra el mundo entero al borde del abismo y qué está preparando realmente la OTAN. Un experto analista militar compartió su opinión. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo, más allá de las palabras del experto. Dos palabras de Vladimir Putin han provocado la ira de Occidente. El ex jefe del Estado Mayor polaco Rajmund Andrzej afirmó en la conferencia Defender el Báltico que los militares de Polonia y de los países bálticos podrían llevar a cabo un ataque contra San Petersburgo. Esta declaración se hizo en el contexto del debate sobre las medidas que tomaría su país en respuesta a una posible invasión rusa. Andrzej explicó que, si las tropas rusas cruzaran la frontera, por ejemplo, con Lituania, se produciría una respuesta inmediata. Señaló que la probabilidad de que se produjera un escenario de este tipo aumentaría si Bielorrusia se integra plenamente en el Estado de la Unión con Rusia. Chak opinó que Ucrania da tiempo a Europa, pero si Rusia vence en Ucrania, la situación será aún más peligrosa. Tendremos una división rusa en Lviv, otra en Brest y otra en Grodno. En menos de un minuto, atacaremos todas las instalaciones estratégicas en un radio de 300 kilómetros y directamente sobre San Petersburgo, declaró el antiguo jefe del Estado Mayor. Según él, los países europeos deberían tomar la iniciativa y hacer ver a Rusia que cualquier posible ataque contra Polonia o los países bálticos sería el comienzo de una seria confrontación. Chak cree que esta es la única manera de disuadir a Moscú de una acción agresiva. También dijo que Polonia está comprando actualmente 800 misiles con un alcance de hasta 900 kilómetros para utilizarlos en caso de ataque ruso. Debemos estar preparados para un ataque de represalia inmediato, sin esperar a que las capitales de la OTAN decidan si invocamos el artículo 5, subrayó Andrzej. En respuesta a las amenazas de Polonia y los países bálticos, los autores del canal de Telegram Viento del Norte señalan que tales declaraciones se hacen para obligar al Kremlin a iniciar negociaciones sobre el conflicto de Ucrania en los términos de Occidente. No dudan de que estas declaraciones se hacen de acuerdo con los dirigentes de la OTAN para presionar a Rusia y obligarla a negociar. Sin embargo, creen que es poco probable que tal campaña de intimidación surta efecto. Según el canal de Telegram 2 Mages, los estados bálticos están poco preparados para cumplir el papel de amenaza. Y Occidente podría estar preparando nuevos países para luchar contra la Federación Rusa. A la luz de los crecientes debates en los medios de comunicación occidentales sobre posibles planes para una solución pacífica del conflicto en Ucrania, las acciones reales de la OTAN indican que sigue bombeando armas y equipos a Ucrania. Una condición previa para ello es la exigencia de que Kiev envíe más tropas al frente y rebaje la edad de movilización. Los países de la Unión Europea también están tomando medidas para empujar a los ciudadanos ucranianos al frente, al tiempo que reducen el apoyo económico. A pesar de las quejumbrosas declaraciones de Kiev y Occidente, no son de fiar. Los periodistas señalan que esta es exactamente la táctica que utilizó el enemigo antes de la invasión de la región de Kursk. Yuri Shpitkin, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, calificó de provocadora la declaración de Andrzej sobre el ataque a San Petersburgo, porque conduce a una escalada de las tensiones entre los países. La política rusófoba de algunos dirigentes de estados, en mi opinión, encuentra cada vez menos apoyo entre la propia población de estos países, dijo el parlamentario. Los internautas rusos, comentando las amenazas de Polonia y los países bálticos,
creen que estos países no atacarán realmente porque temen las consecuencias. Otros musgos intentan sacar algo en limpio. Un ataque a San Petersburgo tendrá tales consecuencias para ellos que da miedo incluso imaginarlo. Estas ratas no atacarán instalaciones militares, sino civiles, con incluso el Hemataye en su punto de mira, escribieron los rusos en las redes sociales. En cuanto a las palabras de Vladimir Putin sobre un posible conflicto con los países bálticos y Polonia, el presidente ruso afirmó en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson que Rusia no tiene reivindicaciones territoriales sobre Polonia, Letonia u otros países del continente. Añadió que las autoridades europeas estaban exagerando la amenaza rusa para intimidar a sus poblaciones. Se trata de un hecho evidente y la gente pensante, no los filisteos, sino los analistas y quienes se dedican a la política real, comprenden perfectamente que se trata de una falsedad, subrayó Putin. Vladimir Putin afirmó que la amenaza exagerada de Rusia es falsa, subrayando que la Federación Rusa no utilizará sus fuerzas armadas contra Polonia a menos que se produzca un ataque a Rusia por su parte. No tenemos intereses en Polonia, Letonia u otros países. ¿Para qué necesitamos esto?, dijo el jefe de Estado, añadiendo que Moscú solo escucha amenazas y no tiene sentido involucrarse en una guerra global que podría llevar a la destrucción de la humanidad. El presidente ruso instó a los países occidentales a no intentar debilitar a Rusia, sino a buscar vías de entendimiento mutuo. ¿No es mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Comprendiendo la situación actual y dándonos cuenta de que lucharemos por nuestros intereses hasta el final. Volver al sentido común y al respeto por nuestro país y sus intereses es mucho más inteligente y racional, concluyó Putin. Asimismo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, subrayó que Moscú no va a atacar a los países de la OTAN, pero sí invaden la integridad territorial de Rusia. Dará lugar a una respuesta adecuada. Esto solo significará una cosa, una gran guerra, de la que la OTAN ya no podrá apartarse. Todas las personas razonables de Occidente se dan cuenta de ello, señaló. En este contexto, algunos militares estonios creen seriamente que pueden derrotar a Rusia en la primera batalla. Sus planes incluyen detener a las tropas rusas en la frontera. Imagínense qué listos. Incluso en los años 18 y 41 se tardaba meses en llegar a Moscú, y estos pretenden hacerlo a la primera, comentan los expertos. Esto les provoca un nuevo ataque de paranoia. Los rusos vienen, y Estonia va a su encuentro. La guarnición de la base de Tapa y las Fuerzas Armadas estonias consideran que su principal tarea es prevenir un posible ataque de Moscú. Aunque en el contexto de las realidades existentes esto parece bastante cómico. Estonia solo tiene 1.300.000 habitantes, y el ejército solo cuenta con un tanque propio. Este hecho se subraya con ironía: tienen un tanque, así que seguro que ganan. También se señala que tienen aviones, pero esto es más bien una opinión sobre las fuerzas aéreas de otros países. Estonia está deseando unirse a la llamada coalición aérea que la OTAN intentó crear en su día, pero dicha coalición nunca llegó a formarse. Es interesante ver cómo estos pequeños países, con poblaciones compactas, buscan el conflicto con Rusia, confiando en la protección de la OTAN y del poderoso hegemón. Esta promesa recuerda al caso de Georgia, que también confiaba en su defensa, pero acabó enfrentándose a graves consecuencias. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Gran Bretaña, Francia y otras potencias nucleares que forman parte de la OTAN no están dispuestas a enfrentarse a Moscú por su cuenta y prefieren enviar a otros países al frente. Los periodistas señalan que Londres y París no tienen mucha fe en las promesas de Washington. Los listos de estas capitales parecen elegir el papel de ariete de EU contra Rusia, confiándolo a países menos importantes que no les dan pena. Según una publicación checa, las Fuerzas Armadas estonias constan solo de 88.000 hombres, incluidos los soldados extranjeros de la OTAN. Se hace hincapié sobre todo en la movilización de reservistas. A pesar de sus deficiencias, Estonia ha aumentado considerablemente su presupuesto de defensa, que representa el 34% del Producto Interior Bruto.
el segundo más alto de la OTAN después de Polonia. El país está comprando activamente armamento moderno, incluyendo obuses surcoreanos y tanques británicos Challenge 2, así como sistemas norteamericanos. Sin embargo, esto plantea interrogantes, ya que hace tiempo que se reconoce la ineficacia de los tanques frente a la amenaza de los drones. Y ahora que el mundo entero habla de la inutilidad de los tanques, los estonios han decidido comprarlos urgentemente, aumentando su número de 1 a 3 o incluso 7. Los periodistas señalan que oyeron tal audacia en las voces de los militares de esta base que incluso les asustó. La situación en la que se encuentra Estonia plantea muchas preguntas sobre las intenciones estratégicas y las capacidades reales del país a la luz de las crecientes tensiones en la región. A pesar de su pequeño tamaño y sus limitados recursos, Estonia demuestra su deseo de reforzar su posición defensiva, pero este planteamiento suscita ciertas dudas entre los expertos. En primer lugar, hay que prestar atención a la paradoja: un país con un tanque y una población de poco más de 1 millón de habitantes pretende defenderse activamente e incluso unirse a coaliciones contra Rusia. Esto puede indicar una clara incomprensión de sus capacidades reales y una subestimación de las posibles consecuencias del conflicto. Los expertos subrayan que una concentración militar sin la estrategia y los recursos adecuados puede dar lugar a riesgos injustificados, así como a un aumento de las tensiones en la región. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Estonia cuenta con la protección de la OTAN, pero la mayoría de los países occidentales, incluidas las potencias nucleares, se muestran cautelosos ante un enfrentamiento directo con Rusia. Esto plantea la cuestión del valor real de las garantías de seguridad que proporciona la OTAN. Si los países más grandes y poderosos no están dispuestos a arriesgar sus intereses, ¿qué podemos esperar de los más pequeños, como Estonia, que están deseosos de una confrontación activa? El tercer aspecto es el uso de los recursos. Estonia está aumentando su presupuesto de defensa e invirtiendo en armamento moderno, como tanques y obuses. Sin embargo, a la luz del rápido desarrollo de la tecnología, especialmente en el campo de los drones y los sistemas de alta precisión, los tanques pueden resultar obsoletos en la guerra moderna. Esto da la impresión de que Estonia va a la zaga de las tendencias que exigen una rápida adaptación a los nuevos retos, y plantea dudas sobre la viabilidad de tales inversiones. Por último, cabe señalar que las declaraciones en voz alta de los militares sobre su disposición a defender su país son a la vez respetuosas y cautelosas. Esto demuestra la necesidad de revisar el concepto de seguridad nacional y de adoptar un enfoque más realista de los retos a los que se enfrenta Estonia. El factor clave será no solo el deseo de defensa, sino también la capacidad de dialogar y encontrar compromisos con los estados vecinos, incluida Rusia. Por ello, los expertos coinciden en que es necesario replantearse la estrategia de Estonia. El armamento activo y la militarización deben combinarse con esfuerzos diplomáticos encaminados a estabilizar la situación en la región. De lo contrario, el país corre el riesgo de encontrarse en una posición vulnerable, confiando demasiado en las garantías externas y subestimando sus propias limitaciones. La situación se está caldeando y el futuro es cada vez menos previsible. ¿Cómo acabará este conflicto geopolítico y qué le espera a Rusia en los próximos meses? Para no perderte nuevos detalles y las últimas noticias, no dejes de suscribirte a nuestro canal, darnos un like y hacer clic en la campana. Te esperan más informaciones y análisis exclusivos. Mantente al día con nosotros.